Hola, hablante. Hoy te traigo un procedimiento de formación de palabras que es el acortamiento. Estoy utilizando aquí acortamiento como término técnico lingüístico. El acortamiento consiste en eliminar un fragmento de una palabra sin que cambie ni el significado ni la clase de palabras a que pertenece. Esto se conoce también como truncamiento y da lugar a muchos neologismos, o sea, a un gran número de palabras nuevas. Hay tres tipos de acortamiento. Primer tipo, se elimina el final de la palabra. Esto es lo que se denomina técnicamente apócope. La apócope en femenino es el tipo de acortamiento más frecuente y el primero en que pensamos todos. Vamos con unos ejemplos. A partir de la palabra heterosexual, quitamos el fragmento final y nos sale hetero. De universidad podemos sacar uni, la uni. Y motocicleta se convierte en moto, la moto. Segundo tipo. Lo más normal he dicho que es quitar el final, pero también podemos eliminar el principio. Y este tipo de acortamiento tiene también su nombre técnico. Es lo que se conoce como aféresis. La aféresis, del verbo griego afero, que significaba quitar. No hay tantos ejemplos como los del primer tipo, ni son tan evidentes, pero yo te he seleccionado aquí un par que nos viene como anillo al dedo. A partir de ómnibus, quitamos el principio y nos quedamos con bus. El bus para viajar. La palabra inglesa weblog, que significa diario de internet. Es lo que da blog, como el blog de lengua. Suscríbete al blog de lengua que te va a venir muy, pero que muy bien. Tercer tipo, y este ya sí que se da muy poco, es la tercera posibilidad lógica. Antes hemos cortado por detrás y por delante, y ahora solo nos queda dar el tijeretazo por el medio. A veces se forman nuevas palabras eliminando un fragmento del interior de otra palabra. Esto es lo que se conoce como síncopa, o también síncope. Sí, señor. Y casi me ha dado un síncope, pero un síncope de los de verdad, de los otros, de los de perder el conocimiento, cuando me he puesto a buscar ejemplos, porque no hay tantos. Pero te he localizado uno precioso. San Francisco. La ciudad de San Francisco, que es una de mis favoritas en el mundo. Es una de las ciudades más hermosas que existen en el mundo, por lo menos para mí. Y uno de los nombres coloquiales que tiene esta ciudad, ya un poco anticuado, pero nos vale para el ejemplo, es Frisco. Frisco, que sale de cortar el centro de Francisco. El acortamiento tiende a operar sobre palabras largas, claro, porque cuando una palabra es larga hay por dónde cortar. Por eso, los compuestos suelen ser buenos candidatos para someterse a este proceso. A veces ocurre incluso que la forma truncada es la única que usamos en el lenguaje normal y corriente, mientras que la forma plena queda ahí relegada a usos técnicos, terminológicos o a usos formales como el lenguaje administrativo. Por ejemplo, a nadie se le ocurre hoy día decir que va a pedir cita para el otorrinolaringólogo. Oiga, por favor, que quería que me diera cita para el otorrinolaringólogo. Eso, en el habla cotidiana, en el español que hablamos tú y yo a diario, es el otorrino y punto. A veces el truncamiento da lugar a formas coloquiales. Así es como a partir de bolígrafo ha surgido la forma boli. Y también el acortamiento es un procedimiento muy eficaz para crear términos afectivos. Por ejemplo, a partir de compañero puedo formar la variante cariñosa, acortada, compa, mi compa. Y por esto mismo, porque tiene una dimensión afectiva, resulta un proceso muy frecuente en el lenguaje infantil y también en el que usamos los adultos para dirigirnos a los niños. Así es como se convierte colegio en cole. Hoy no hay cole. Chuchería, o sea, un dulce de estos baratuchos, ¿no?, se convierte en chuche. Y cumpleaños es el cumple.
Y muchas formas cariñosas de confianza para los nombres propios de persona surgen de esta misma manera. Por ejemplo, Francisco, esta vez no la ciudad de San Francisco, sino Francisco y Francisca, el nombre de persona. Podemos convertirlo en Francis o en Fran. Fernando nos da o bien Nando o bien Fer, dependiendo de si cortamos por delante o por detrás. Estas variantes cariñosas de los nombres propios de persona son lo que se conoce como hipocorísticos. Y el término hipocorístico está formado sobre dos raíces griegas, hypo, que significa bajo, debajo, y cor, que es niño o niña. Este término hipocorístico hace alusión precisamente a esos momentos en que hablamos de forma cariñosa, como si estuviéramos jugando, como si fuéramos niños. Normalmente las palabras que se forman por acortamiento van a conservar su género gramatical. Por ejemplo, el hipermercado se convierte en el hiper y mantiene el masculino. Pero a veces puede suceder que cambie incluso el género. No es lo más normal, pero puede pasar. ¡Ay! ¡Qué ejemplo os he buscado! Os he cogido este porque era el que había y el que se me ocurría. A ver si ahora me vais a denunciar y me vais a cerrar todavía el canal. La pornografía se convierte en el porno. Del femenino pasa al masculino. Y las palabras que se forman por acortamiento pueden tener diversa consideración desde el punto de vista de la norma lingüística, es decir, de lo que se considera correcto o incorrecto. A veces acaban convirtiéndose en la forma estándar seria de referirse a algo. Hoy hablamos de taxis. Vamos a tomar un taxi. La palabra taxi es un acortamiento de taxímetro. Y podemos escuchar la radio, que sale por acortamiento de radiodifusión. Y otras veces no. Otras veces no llegan a entrar en la norma culta del español. Por ejemplo, en España, en mi país, una forma coloquial de referirse a un coche, ¿no? Un carro, que dicen en otros países, es decir, un buga. Un coche en España, coloquialmente, en el lenguaje de la calle, es un buga. Y esto viene de Bugatti, que es una marca de coches deportivos de lujo, pero vamos, de superlujo. Pero ya te digo, esto es lenguaje de la calle, es jerga. No es la forma presentable en sociedad de decir coche. El acortamiento es un proceso con mucha fuerza en la lengua actual, sobre todo entre los hablantes más jóvenes. Así, con este proceso se van creando neologismos, se van creando nuevas palabras que alimentan el vocabulario de nuestro idioma. Estas innovaciones se producen constantemente. Unas triunfan hasta el punto de que llegan a desplazar a la palabra originaria, otras se hacen un hueco en el habla coloquial o jergal y otras, la mayoría, la inmensa mayoría, no pasan de ser ocurrencias de un momento que caen en el olvido nada más pronunciarlas. Suscríbete al blog de lengua para hablar y escribir mejor. ¡Hasta luego, hablante!